revelado, la increíble decisión de mi hijo de vender el auto de su padre por un sueño sorprendente. La tarde caía sobre Madrid como un velo cálido, el cielo incendiado en tonos naranjas y rosas. Javier miraba por la ventana, su corazón palpitando al ritmo de un deseo creciente. La respiración se le aceleraba cuando pensaba en su idea, en la locura de vender el auto que su padre, don Manuel, le había regalado por su cumpleaños. ¿Cómo puedo hacerle esto a mi viejo?, se preguntaba una y otra vez, mientras las imágenes de su padre regresando del trabajo lo asaltaban. La sonrisa de don Manuel, aunque siempre cansada, era un faro de amor en su vida. Sin embargo, el eco de sus sueños arquitectónicos lo llamaba con una fuerza que lo dejaba sin aliento. Es solo un auto, trataba de convencerse, pero todo en él sabía que era más. Cada rayón en la pintura contaba una historia, los viajes a la playa, las risas familiares, los atardeceres compartidos. ¿Y si renunciaba a todo eso por un futuro incierto? La angustia de la decisión lo envolvía como un manto asfixiante. A medida que los vecinos comentaban sobre su intención, Javier sentía el peso del juicio. ¿Cómo puedes hacerle esto a tu padre?, le decían, cada palabra un dardo que se hundía en su pecho. El día que decidió abordar el tema con su madre, sintió que el silencio en casa era palpable. Los ojos de ella se llenaron de lágrimas, una reacción que despertó en él una mezcla de culpabilidad y determinación. El auto es parte de nuestra historia, Javier, le dijo ella, su voz temblando. La idea de desprenderse de algo tan simbólico lo desgarraba. Pero en su interior, había una voz que le gritaba, persigue tu sueño. Esa noche, Javier no pudo dormir. La duda lo consumía, y su mente giraba en torno a su futuro y su padre. Le gustaría decirle, papá, esto es por nosotros, por los sueños que pusiste a un lado, por los que deseo construir. Sin embargo, sabía que cada palabra podría romper el delicado equilibrio familiar que tanto valoraba. Al enfocar su mente en cada rayo de luz que cruzaba su habitación, sintió que el tiempo se había detenido. El peso de la decisión era insostenible. ¿Podré yo hacerlo? ¿Puedo cargar con esa culpa? Se repetía mientras su mente veía las arquitecturas que deseaba crear, edificios que contarían la historia de su barrio. Así, la idea de renunciar a su legado familiar lo atormentaba cada vez más. En lo profundo de su ser, la angustia crecía, el deseo de cumplir su sueño chocaba contra el amor que sentía por su padre. La luna iluminaba su habitación cuando tomó una decisión, debía hablar con don Manuel. Era momento de abrir su corazón. Su respiración era irregular, un eco distante del enfrentamiento que se aproximaba. Papá, murmuró Javier, temiendo que la noche lo devorara antes de que pudiera revelar su verdad. La tensión se cortaba con un cuchillo, y, al fin, dijo las palabras que podrían cambiar todo, quiero vender el auto. La reacción de don Manuel, su mirada confusa y cargada de melancolía, lo sumió en una tormenta de emociones. ¿Cómo podría haber llegado a este punto? Javier sabía que este era solo el principio. El futuro era incierto, una niebla impenetrable de posibilidades y miedos. En ese momento, la vida se sentía como una línea delgada, un hilo entre lo que ama y lo que sueña. La incógnita colgaba en el aire, y el conflicto entre sus dos mundos ya no podía ignorarlo. ¿Sería capaz de seguir adelante a costa del legado de su padre? Su alma se sentía desgarrada, y en su mente resonaba solo una pregunta, ¿podrán alguna vez sus sueños coexistir con los sacrificios de su familia? La próxima vez que lo intenten, todo podría cambiar para siempre. La conversación quedó suspendida en el aire, como un acorde que no lograba resolverse. Tras el silencio que siguió a la revelación de Javier, la atmósfera se tornó pesada. Don Manuel había mirado a su hijo con una mezcla de sorpresa y decepción, su expresión era una puerta cerrada que Javier no sabía cómo abrir. ¿Por qué, Javier?, fue todo lo que logró decir don Manuel al final, su voz entrecortada. Javier sintió que el tiempo se detuvo. Esa pregunta se erguía como un muro imposiblemente alto. Se encontraba atrapado entre la necesidad de explicarse y el temor a seguir alimentando la preocupación en los ojos de su padre. La angustia y la culpa comenzaron a consumirlo. Es por la arquitectura, papá. He estado planeando un futuro en el diseño. Quiero construir algo que trascienda, un legado diferente,
respondió Javier, y al pronunciar esa última palabra, sintió que el peso de su propia ambición caía sobre él. Sabía que el sueño no era solo quedarse en la idea. La arquitectura requería tiempo, esfuerzo y recursos. Más que nunca, se sentía atrapado entre su pasión y sus responsabilidades. Don Manuel, con un profundo suspiro, se giró hacia la ventana, mirando el atardecer que se desvanecía. Te he dado todo lo que he podido, Javier. El coche no es solo un medio de transporte, es un recuerdo, un símbolo de nuestras luchas, dijo. La quimera familiar se alzaba entre ellos como una sombra, obligando a Javier a cuestionar si realmente estaba dispuesto a sacrificarlo. La arena del reloj parecía fluir más rápido mientras reflexionaba sobre el costo de su decisión. Días después, Javier se sentó nuevamente frente al diseño de una de sus primeras propuestas. Las líneas se entrelazaban en un juego entre la creatividad y la realidad, pero el eco de la decepción de su padre pesaba en sus pensamientos. Comenzó a sentir una mezcla de culpa y determinación. Después de varias noches discutidas en solitario, Javier decidió que debía encontrar un camino que honrara no solo su sueño, sino también el legado de su padre. Así que creó una estrategia, quería presentar a don Manuel un proyecto que mostrara su potencial, una propuesta de renovación para un viejo edificio en su barrio. De esta manera, podría combinar lo mejor de ambos mundos, su amor por la arquitectura y el respeto por la memoria familiar. Para ello, necesitaba hacer un estudio de mercado, reunir los planos del edificio, evaluar la posibilidad de convertirlo en un espacio comunitario atractivo que mantuviera viva la historia del lugar. Al abordar el proyecto, Javier sentía cómo su confianza comenzaba a tomar forma, casi tan sólida como los planos en los que trabajaba. Excursiones a sitios históricos, diálogos con expertos, visitas a oficinas de arquitectura, todo se amalgamaba en un torbellino de dedicación y esfuerzo. Era difícil y la carga era inmensa, pero lo asumía con fervor. La idea de presentar un boceto a su padre se había convertido en su nueva obsesión. Mientras tanto, el diálogo con don Manuel se mantenía cauteloso. Javier sabía que el tiempo trabajaba en su contra. Cada día que pasaba sobre pasiones compartidas y sueños por cumplir aumentaba la presión. Duros impulsos de duda amenazaban con desestabilizarlo, pero cada vez que veía a su padre, sintiendo ese amor incondicional, su determinación se reforzaba. La noche antes de la presentación del proyecto ante su padre, Javier se sintió ansioso. Se repitió una y otra vez que debía lograrlo, que era el momento de desatarse de viejos miedos y abrir una nueva conversación. Mientras preparaba sus notas, se dio cuenta de que no solo estaba luchando por su futuro, sino también por un nuevo tipo de conexión con su padre. Al llegar el día, Javier estaba decidido a enfrentar el reto. Sin embargo, lo que no sabía era que la reacción de don Manuel sería más intensa de lo que jamás había anticipado. Con un profundo respiro, se presentó ante él con los planos enrollados bajo el brazo. «Papá, creo que tenemos algo de qué hablar», se atrevió a decir. Las miradas se encontraron, y una nueva tensión comenzó a formarse entre ellos, cargada de expectativas y temores. ¿Podría su padre entender su visión sin que ello significara renunciar a su historia? La respuesta a esa pregunta todavía estaba por escribirse, y Javier sabía que el camino no sería sencillo. Pero estaba decidido a intentarlo. Todo estaba por definirse, y el destino de sus aspiraciones pendía de un hilo. La tarde se había tendido como un manto de incertidumbre en la sala. Javier, con el corazón latiendo a 1000 por hora, extendió los planos sobre la mesa, sus manos temblando ligeramente. Había pasado horas ajustando cada línea, cada detalle, y aún así, sentía como si estuviera a punto de lanzarse al abismo. «Este es el proyecto que tengo en mente, papá», comenzó, tratando de hacer que su voz sonara firme. Don Manuel permaneció en silencio, observando los dibujos con una intensidad que hacía que cada segundo se alargara. Javier notó el fruncido de sus cejas y la forma en la que se mordía el labio inferior. Aquel gesto sincero lo llenó de inquietud, pero había pasado demasiado tiempo preparando esta presentación como para dar marcha atrás. El primer plano mostraba la fachada del edificio, con sus arcos y el oscuro azulejo que narraba historias de tiempos pasados. Javier había propuesto un cambio que, según él, traería un nuevo aliento a esos muros desgastados.
Imagina un espacio comunitario, un lugar donde la gente pueda reunirse, aprender y disfrutar. Respetando la arquitectura original, claro. Pero también integrando elementos modernos. Esto podría ser un legado tanto para nosotros como para el barrio. Las palabras fluyeron de su boca mientras el miedo a la reacción de su padre lo impulsaba a seguir. Sin embargo, a medida que terminaba de hablar, una pesada distancia seguía luciendo entre ellos. Don Manuel frunció el ceño más intensamente, lo que provocó que Javier se debatiera entre el deseo de continuar y el impulso de rechazar la idea por completo. ¿Y qué hay del coche, Javier?, preguntó su padre, su voz llena de un cansancio que Javier no había anticipado. La mención del auto, ese símbolo tangible de sacrificio y esfuerzo, lo detuvo en seco. Ese coche es parte de nuestra historia, de nuestras luchas, como dije antes. Javier sintió como si una losa cayera sobre él. No estoy pidiendo que lo olvides, papá, replicó, tratando de suavizar su voz. Lo que quiero es honrarlo. Convertirlo en algo más. Este proyecto puede ser una nueva posibilidad. No solo para mí, sino para todos. La tensión se tornó insoportable y, en ese instante, Javier comprendió que el conflicto no residía únicamente en su deseo de ser arquitecto. Se trataba de la necesidad de romper con un modelo de vida que había sido efectivo para su padre, pero que ya no le servía. ¿Qué más tendrías que sacrificar, Javier? ¿Quizás tu futuro por un sueño romántico? Cuestionó don Manuel, con la mirada fija en los planos, sin elevar los ojos hacia su hijo. La respuesta estaba oculta en el silencio. Javier sabía que su padre había tropezado más de una vez con la realidad. Sin embargo, en su mente resonaba la conexión perdida, y una chispa de determinación brotó. ¿Acaso no quieres que persiga mis sueños? Fue todo lo que pudo articular, el tono de su voz cargado de una profunda vulnerabilidad. En su interior, la frustración creció, pero también la resolución. El momento de hacer su elección había llegado. La conversación se hizo más intensa, cada uno buscando el camino que les uniera. Javier entendió que lo que realmente estaba en juego era su identidad y cómo quería que esa identidad se reflejara en su relación con su padre. No era solo un proyecto arquitectónico, era la lucha por un nuevo comienzo. Se sentía en la cuerda floja, pero decidido a no caer. Frente a estas revelaciones, Javier se dio cuenta de que su ambición también era un camino hacia el entendimiento mutuo. La arquitectura no solo podría ser su forma de expresar su creatividad, sino también un puente hacia su padre, un espacio donde ambos pudieran converger. Cuando finalmente don Manuel levantó la mirada, había una mezcla de reconocimiento y preocupación. Javier sabía que estaba lejos de haber resuelto las cosas, pero ahora visualizaba un potencial, un proyecto que podría unir su destino al del legado familiar. Quizás debamos hablar de esto más a fondo, sugirió don Manuel, su voz ahora más suave. Un nuevo hilo de diálogo se entrelazaba entre ellos. Pero mientras Javier se llenaba de esperanza, la sombra de otra revelación se asomaba, un nuevo interés por un rival de su padre podría complicar aún más el escenario. ¿Estaba preparado para enfrentar lo que vendría? La verdad podía ser más dura de lo que imaginaba. La discusión con su padre había dejado a Javier con una mezcla de adrenalina y desasosiego. La noche posterior, se sentó en su escritorio, revisando los bocetos nuevamente. Cada línea parecía cobrar vida, pulsando con una energía propia, pero su mente seguía atrapada en la conversación con don Manuel. No solo estaba persiguiendo la arquitectura, estaba intentando definir quién era él en relación a su padre y a su legado. Dentro de Javier, un eco persistente vibraba: ¿qué significa realmente perseguir mis sueños? La respuesta no era propia de un solo plano arquitectónico. Debía profundizar en su visión, pero también enfrentar la presión de un pasado que no podía ignorar. No era solo la posibilidad de perder el auto, sino el temido rastro de la decepción en los ojos de su padre al ver su emprendimiento fallido. Sin embargo, en esa confusión, una idea surgió con claridad: tenía que explorar su propio enfoque de la arquitectura, no solo como una profesión, sino como una extensión de sí mismo. A la mañana siguiente, decidió visitar un taller de un reconocido arquitecto de la ciudad que había estado siguiendo de cerca. Era una oportunidad para aprender,
para absorber el ambiente que lo rodeaba y afinar su propia técnica. Al llegar, anticipó que el maestro estaría rodeado de discípulos, pero lo sorprendió la calidez del lugar. El arquitecto, una mujer con una energía arrolladora, fue directa. Este trabajo necesita más que líneas precisas, requiere pasión y un propósito. La arquitectura no es solo forma, sino emoción. Las palabras resonaron en Javier. Era justo lo que sentía, un deseo de infundir significado a través de su diseño. Durante la sesión, se sintió embriagado por la creatividad que conectaba a los presentes. Cada comentario de sus compañeros y las preguntas que surgían lo desafiaban, haciéndolo cuestionar no solo su técnica, sino lo que realmente quería lograr. ¿Cómo podría lograr que su proyecto fuera un reflejo de sus propias luchas y anhelos? Al finalizar la jornada, la arquitecta lo instó a que presentara su visión. No temas ser auténtico. Enfrenta tus dudas, es ahí donde está el verdadero crecimiento. La invitación quedó plasmada en su mente. Esa noche, Javier tomó una hoja en blanco y comenzó a escribir. Sin dibujos, solo palabras. Sin límites, describió el espacio que imaginaba, el porqué de cada elemento. Se dio cuenta de que su proyecto no solo debía beneficiar a su comunidad, sino también sanar la distancia con su padre. Al final, la esencia residía en el respeto y la honra a su legítimo sacrificio. Mientras se adentraba en este proceso introspectivo, una nueva pregunta lo inquietó: ¿qué pasaría si prolifera su idea de transformar el auto en una pieza central dentro de su proyecto? ¿Podría ser el símbolo de su transición, un recordatorio de las raíces de su familia mientras se proyectaba hacia el futuro? La visión cobraba fuerza. Al mismo tiempo, una sombra se cernía sobre su nuevo propósito, su creciente rivalidad con un colega arquitecto que había empezado a ganarse la atención del público. No podía permitirse perderse en la autocompasión, debía hacer que su trabajo hablara por sí mismo. La competencia no era solo en términos de proyectos, era una lucha interna por validarse a sí mismo. Al prepararse para la presentación ante su padre y desarrollar su propuesta, sintió una mezcla de nervios y emoción. Contempló que al final del día, no se trataba únicamente de diseñar un edificio. Se trataba de reconciliar el pasado con el futuro, de enfrentar la sombra del legado familiar y encontrar su propio camino. Cuando tomó un respiro profundo y miró el boceto final, comprendió que este proyecto no solo encapsulaba su lucha interna, sino que lo preparaba para un momento de verdad. Mientras su corazón latía con fuerza nuevamente, se preguntó: ¿estará mi padre listo para escuchar? La vida y la arquitectura giraban alrededor de una decisión crucial. Lo que vendría no sería fácil, pero el futuro dependía de cómo enfrentaría su mayor desafío hasta ahora. Días después de su encuentro con la arquitecta, Javier despierta con un nuevo sentido de propósito. Las palabras de su mentor retumban en su mente. Enfrenta tus dudas, es ahí donde está el verdadero crecimiento. Decide que no puede esperar más para llevar su visión a la realidad. El tiempo apremia y la fecha de su reunión con su padre se acerca rápidamente. Con cada amanecer, Javier siente como la idea de convertir el viejo auto familiar en el epicentro de su proyecto se vuelve más tangible. Visualiza cada elemento, el diseño del espacio que lo rodeará, la interacción que saqueará la nostalgia que su padre ha dejado en él. Pero a medida que el esbozo de esta idea se desarrolla, también lo hace el peso de la duda. ¿Realmente estaba listo para dar un paso tan radical? En su estudio, rodeado de bocetos y libros de arquitectura, Javier se pregunta si realmente su padre entendería su decisión. Con cada trazo, se replantea cómo su padre podría reaccionar. La posibilidad de que ver su sueño materializado estuviera unida a la venta del auto le genera una mezcla de miedo y determinación. La lucha no es solo contra la resistencia que podría encontrar, sino contra su propio temor a perder la conexión con la vida que siempre conoció. Por otra parte, la aparición de su colega, Camila, añade presión a su proceso. Ella se ha estado posicionando como la nueva estrella del diseño en la ciudad, y buscando su lugar en la competencia, Javier siente que el tiempo se le escapa. Las obras que ella presenta están llenas de ideas innovadoras y modernas, lo que hace que su inseguridad crezca. Se da cuenta de que no puede permitirse ser solo un eco de su padre ni una sombra de su rival. Debe dar un golpe contundente,
algo que destaque su autenticidad. Javier decide invitar a Camila a su taller como una forma de medir sus capacidades. Al principio, comparte con ella su visión de integrar el auto en su proyecto, esperando recibir una crítica constructiva. Sin embargo, la reacción de Camila no es la que esperaba. ¿De verdad crees que eso resaltará tu trabajo? No permite que tu diseño vaya más allá de tu historia familiar. Deberías concentrarte en lo nuevo, en lo emocionante. El pasado no puede definirte. Sus palabras resuenan de forma hiriente, calando hondo en su conciencia. Mientras se aleja de la conversación, Javier siente que el sentido de urgencia se intensifica. ¿Es su historia una limitación o un impulso? Reúne el coraje y decide que la presión externa no debe dictar su camino. Las dudas y el juicio ajeno apenas serán parte del relato que él quiere contar. Una noche sin sueño, aislado en su estudio, realiza un ejercicio de visualización. Se imagina frente a su padre, mostrando un prototipo del espacio, con el auto como protagonista. Su voz se temblaba, pero en su mente, las formas y los motivos danzaban en el aire. Visualiza cómo iluminaría sus propias luchas y transformaría la visión arquitectónica en un símbolo de reconciliación. Cuanto más se adentra en este proceso de autoexploración, más preparado se siente para la confrontación inminente. Su mente comienza a entrelazar el miedo con una feroz determinación. En medio de esta tormenta interna, surge una nueva pregunta: ¿realmente estoy dispuesto a dejar ir el auto, a sacrificarlo por un nuevo futuro? La dualidad de esta decisión vibra en él, enfrentando sus raíces y su futuro profesional. Javier siente un leve estremecimiento ante la idea de despojarse de ese símbolo de su infancia. Pero lo que más le inquieta no es el sacrificio material, es el miedo a decepcionar a su padre al hacerlo. Las respuestas que busca lo conducen a una conclusión: la gran revelación que necesita enfrentar con su padre no es solo sobre el auto, sino sobre lo que en realidad representa su travesía. ¿Está dispuesto a luchar por su sueño, a una costa de lo más sagrado en su vida? Mientras la fecha de la presentación se acerca, Javier siente que el futuro juega en la balanza con la elección que ha de hacer. Este momento de verdad lo llevará a una confrontación que cambiará no solo su carrera, sino su relación con su padre. La pregunta sigue gravitando en su ser: ¿estará mi padre listo para este nuevo capítulo en mi vida, o el peso del pasado será demasiado para llevar? Javier se encontraba en su estudio, rodeado por un ecosistema de ideas y sueños. A medida que los días se deslizaban hacia la fecha límite, la presión interna crecía como un tambor de guerra. Se había prometido a sí mismo que no dejaría que el temor lo paralizara. Es un momento decisivo, se repetía, mientras sus manos garabateaban planos irreales en un papel desgastado. Con cada línea que trazaba, era como si estuviera desenterrando partes ocultas de sí mismo, desafiando no solo sus miedos, sino también su identidad. Aquella noche, la incertidumbre había tomado forma. Crear un espacio que incorporara su historia familiar y su deseo de trascenderla exigía vulnerabilidad, un compromiso con el cambio que iba más allá del diseño, requería desprendimiento emocional. Decidió regresar al automóvil, el símbolo tangible de su infancia. No era solo un vehículo, era un contenedor de memorias y amistades. Había momentos atrapados en el sonido del motor, el aroma del cuero gastado y la imagen de su padre al volante. ¿Cómo podía transformar ese símbolo en una obra que reflejara el futuro y, a la vez, honrara el pasado? Para Javier, cada centímetro del auto era una historia que el mundo tenía que escuchar. Emocionado, visualizó un espacio que cobraba vida en torno al vehículo, uno donde se entrelazaran la nostalgia y la innovación. Pero mientras los vislumbraba, el eco de las palabras de Camila resonaba fuertemente: el pasado no puede definirte. La contradicción alimentaba su frustración. ¿Se atrevería a desafiar esa premisa, o se convertiría en un reflejo de lo que los demás esperaban de él? Con cada boceto que terminaba, sentía que la autenticidad de su visión se desdibujaba. ¿Acaso el temor a la decepción puede anular su propio deseo de crecimiento? Esa batalla interna lo mantenía despierto cada noche. Fue entonces cuando decidió buscar consejo en su mentor, Javier, un arquitecto reconocido por su enfoque innovador. Cambio de planes. La reunión no podría esperar.
En los momentos previos a su encuentro, una mezcla de ansiedad y emoción lo recorría. Podía percibir su resistencia, pero sabía que necesitaba la guía de alguien que entendiera el peso de su cercanía con el pasado. Durante su conversación, se dispuso a desgranar sus pensamientos. Con voz temblorosa, narró sus dudas sobre el auto y su propuesto proyecto. Su mentor lo escuchó en silencio, asintiendo y dejando que los pensamientos se calmasen. Nunca temas a tu pasado, Javier. Cada uno de nosotros está definido por un mosaico de experiencias. Eres la suma de tu historia y, solo al reconocerla, puedes avanzar. En ese instante, las palabras construyeron un puente en su mente. Debería utilizar su historia como un trampolín, y no como una cadena. Aquella charla provocó una chispa de comprensión, la idea que una vez pareció un obstáculo, podía ser la fundación misma de su obra. Javier tomaba notas ajustadas, la visión comenzaba a cobrar sentido. Ideas brillantes brotaban, una danza de colonias de formas y colores que podían entrelazarse con el viejo auto. Sintió que el futuro podía involucrar tanto su historia familiar como una proyección de sus aspiraciones. ¿Pero sería suficiente para su padre? Al salir del edificio, una nueva incertidumbre se presentó: ¿cómo le explico lo que he aprendido? El temor no desapareció, pero estaba armado con algo más que sus dudas, comprensión y determinación. Al regresar a su estudio, se sentía ligero y, al mismo tiempo, lleno de un propósito renovado. Había llegado el momento de alinear su pasión con su historia. La presentación con su padre se acercaba. Pasó la tarde perfeccionando su prototipo, asegurándose de que cada elemento reflejara no solo su esencia, sino también la conexión que deseaba construir entre ellos. Sin embargo, una verdad más profunda comenzaba a asomar: no solo se trataba de presentar un proyecto, sino de una revelación de su verdadero yo. La historia de ambos espera ser revelada, pensó mientras el sol se ocultaba, lanzando sombras danzantes en su estudio. La pregunta persistía, más potente que nunca: ¿estaré realmente listo para enfrentar la reacción de mi padre, o mis miedos personales opacarán lo que hemos construido juntos? Pero había algo evidente: había llegado el momento de confrontar no solo su sueño, sino los ecos del pasado que tanto lo habían atormentado. El momento de verdad se aproximaba, pero Javier ya no sería el mismo. La mañana de la presentación se asomaba con una luminosidad engañosa. Javier se sintió como un náufrago aferrándose a un destello de esperanza en medio de su tormenta interna. Había dedicado días enteros a perfeccionar su prototipo, pero la inminente reunión con su padre lo llenaba de inquietud. Mientras acomodaba las herramientas y los planos sobre la mesa, una pregunta circulaba en su mente: ¿realmente entendería lo que había intentado hacer? El sonido del motor del viejo automóvil resonaba en su memoria, un eco de risas y de días cálidos que contrastaban con la frialdad actual de sus dudas. La verdad es que la idea de vender el auto, algo que había contemplado al vislumbrar su futuro, ahora parecía como un puñal en el corazón. ¿Cómo podría explicar que la venta del símbolo de su infancia era, en sí misma, un sacrificio para construir algo más grande? Con cada trazo y cada ajuste, Javier revisaba la estructura del espacio que había diseñado. Era un homenaje que encapsulaba su historia, pero también una ruptura con su pasado. Se sentía como un arquitecto no solo de edificios, sino también de emociones. ¿Sería posible que su padre viera el futuro que él ya había esbozado, el camino que estaba dispuesto a transitar, aunque eso significara despojarse de algo tan valioso? Al mirar su obra, una ola de frustración atravesó su pecho. Había logrado visualizar su perspectiva, pero las voces del exterior, esas que sostenían que el pasado es una prisión, seguían resonando en su mente. No puedes edificar un futuro sólido si no cimentas bien tu pasado, se dijo a sí mismo, cuestionando su valía. Decidió que, para cambiar la narrativa, tendría que transformar su ansiedad en estrategia, y debía llegar preparado. Invirtió tiempo desmenuzando cada elemento de su prototipo, ensayando no solo los puntos que quería destacar, sino también cómo enfrentaría las posibles reacciones de su padre. La vulnerabilidad que alguna vez había considerado un obstáculo ahora la concebía como el núcleo de su propuesta. Cuando hables de vender el auto, hazlo desde el amor que sientes hacia él, le recordaba en voz alta, como si pronunciar esas palabras bastara para ahuyentar sus miedos.
La resolución brotaba, aunque se sentía frágil, como un cristal a punto de romperse. En su mente, la conversación empezaba a tomar forma. La hora se acercaba y el momento de enfrentarse a su padre llegó sin piedad. Al abrir la puerta del estudio, un aire denso le envolvió, la sensación de ser niño de nuevo, rechazado y cuestionado por su propio origen, lo abrumaba. No era solo su padre el que enfrentaba, sino también la imagen de sí mismo que había estado moldeando con tanto esmero. Cada palabra que pronunciara debía ser un ladrillo, construyendo tanto la estructura de su obra como el vínculo con su padre. Si quería que él comprendiera la magnitud de su sueño, debía ofrecer más que una idea o un diseño, debía ofrecer su verdad. Determinó que la primera parte de la conversación sería honrar el legado del auto, recordar todos esos momentos compartidos que, aunque le parecieran distantes, habían formado una parte vital de su identidad. Pero también, en el clímax de su argumentación, Javier debía hacer lo que nunca había hecho, abrir su corazón y exponer su deseo de evolucionar. La tensión en el aire se volvió palpable. Cuando más tarde le hable sobre la venta, debo ser claro, no se trata de renunciar a él, sino de transformar lo que representa, reflexionó mientras daba el último vistazo a su trabajo. Sin embargo, en su interior, un nuevo dilema surgió. ¿Podría relatarle todo lo que había aprendido sin mostrarse frágil? La idea de ser percibido como un traidor a sus recuerdos lo angustiaba. Pero había una verdad que estaba empezando a aceptar: ser un artista, ser un hijo, significaba desafiar lo establecido y abrazar lo desconocido. Finalmente, Javier cerró los ojos y respiró profundo, preparándose para desplazar las barreras que lo mantenían estancado. Cuando su padre llegara, era vital que éste entendiera que su viaje no solo lo beneficiaba a él, sino que también era una manera de honrar su legado. Con una determinación renovada, esperó la llegada del momento decisivo, sabiendo que la historia que estaba por contar podría cambiarlo todo. Pero, ¿sería capaz de romper con el pasado y abrirse a la posibilidad de un futuro que lo liberara de sus propios miedos? La respuesta lo estremecía, y la espera se hizo interminable. Mientras el sol se ocultaba, Javier sintió que la habitación se encogía en torno a él. La luz oscura del estudio apenas iluminaba los planos dispuestos sobre la mesa, que simbolizaban su futuro. Al escuchar el crujir de los pasos de su padre acercándose, cada latido del corazón resonaba como un tambor en su pecho. La ansiedad se transformaba en adrenalina, era su momento de verdad. Las puertas del pasado parecían abrirse a su alrededor, mostrándole fragmentos de su infancia, el aroma del aceite de motor, el roce de la lluvia sobre el capó del auto, las risas y las promesas de un futuro compartido. Pero ahora, esa imagen se confrontaba con la realidad, necesitaba desprenderse de este símbolo, no solo por él, sino por un sueño más grande que anhelaba construir. Al ver entrar a su padre, sintió una mezcla de respeto y temor. La figura autoritaria que había marcado su vida ahora era el escenario de su prueba más grande. El hombre había pasado horas en sus ojos como un ícono de destreza y dedicación, pero en ese momento, Javier se enfrentaba al miedo de perder su aprobación. «Hola, papá», empezó, sintiendo que cada palabra se convertía en un pequeño acto de valentía. La mirada de su padre, penetrante y evaluadora, lo hizo sentir diminuto. Javier respiró hondo, recordando su mantra: debería ser honesto, no temer lo que vendrá. Así, sin rodeos, decidió iniciar con el reconocimiento. «He estado pensando sobre el auto». Las palabras brotaron con la carga de nostalgia, mientras su padre arqueaba una ceja, curioso pero cauteloso. «Entiendo lo que significa, lo que simboliza, y la historia que llevamos juntos». Cada palabra resonaba en su mente como un ladrillo en la construcción de su futuro, pero también como un golpe en su corazón. Javier observó a su padre y notó cómo los recuerdos empezaban a chocar en la expresión de su rostro. Era el momento de llevar la conversación más allá del mero sentimentalismo. «He creado algo, un proyecto, un diseño que no solo es una idea, sino una visión que podría definir mi futuro». La mezcla de esperanza y orgullo lo invadió. Lo que estaba describiendo era parte de un nuevo himno personal. «Necesito vender el auto», prosiguió, sintiendo que su voz podría quebrarse, pero se mantuvo firme. «No es un acto de traición, sino una manera de transformar lo que hemos construido».
Lo que hemos vivido no va a desaparecer, es parte de mí. Pero para avanzar, debo dejar espacio para lo que quiero crear. Una tormenta de emociones cruzó el rostro de su padre, y por un instante, el silencio fue espeso como la niebla. Javier sintió una mezcla de miedo y esperanza por la incertidumbre que envolvía su respuesta. ¿Por qué era tan difícil para él permitir que su hijo creciera? Pero este era su camino, una decisión que debía tomar. El tiempo se estiraba, y a medida que esperaban, Javier recordó las enseñanzas de su infancia: todo crecimiento lleva dolor. Estaba ahí para mostrar que el amor por el pasado no siempre se traduce en aferrarse a él. Lo esencial era la transformación del legado, convirtiendo el sacrificio en un escalón hacia adelante. Finalmente, su padre habló, y la sentencia de esas pocas palabras transformó el ambiente. ¿Qué te hace pensar que esto es lo correcto? Una simple pregunta, pero cargada de peso. Javier supo que esa reacción era una prueba de la ardua tarea que tenía por delante. La conversación se estaba intensificando, y por un breve momento, pensó que tal vez había subestimado la complejidad del diálogo. Pero en el fondo lo sabía, debía interceptar el desafío con empatía, sabiendo que cada palabra que pronunciaría no solo reafirmaría su posición, sino que definiría el mosaico de emociones entre padre e hijo. Papá, mira, si quiero ser artista y construir mi propio camino, debo dejar que algunas cosas partan de mi vida. Este auto representa más de lo que puedes imaginar, pero necesito que reconozcamos que, para mí, hay algo nuevo por delante, dijo con un tono persuasivo. Mientras el rostro de su padre se endurecía, Javier se dio cuenta de que el verdadero reto no era solo su sueño. Era, en esencia, la lucha interna de cada uno de ellos en la aceptación del cambio. Estaba preparado para ese momento, pero no sabía aún si su padre lo estaría. Con ese pensamiento, un nuevo dilema surgió: podría llevar a su padre a ver no solo la necesidad del cambio, sino también la visión de un futuro en el que ambos pudieran coexistir, aunque el camino tomara rumbos diferentes. La tensión en el aire era palpable, y Javier se preguntaba si podría trazar un hilo que los conectara a pesar de sus diferencias. ¿Conseguiría abrirle los ojos a su padre y mostrarle que su viaje valía la pena? La respuesta pendía del hilo de su conversación. Y en ese mismo instante, supo que lo que viniera a continuación podría definir no solo su relación, sino la esencia de quién era realmente. En el aire tenso, cada segundo se sentía opresivo. La declaración de Javier flotaba entre ellos como una densa nube de incertidumbre. Mientras su padre lo miraba, el silencio cargaba con el peso de una vida entera de expectativas. Javier, labrando su futuro, se dio cuenta de que el momento era crucial. No podía retener su mirada ni su determinación. Papá, si realmente deseo ser un artista, debo asumir riesgos. Este auto, aunque significativo, no puede ser lo único que defina mi camino, insistió, sintiendo cómo las palabras parecían salirse de su mente, desafiando las coordenadas de su propia realidad. La lucha interna se desbordaba en su pecho, era un acto de valentía entregarse al deseo de cambiar, pero sentía que también ponía en riesgo su conexión con su padre. La preocupación en el rostro de su padre se transformó en furia, se puso rígido, como si hubiese tomado una decisión. Javier, ¿acaso crees que todo en la vida se puede lograr sin sacrificio? Yo trabajé duro para que tuvieras lo que tienes, respondió con dureza. Esa respuesta hizo que el estómago de Javier se retorciera, y sus dudas empezaron a manifestarse como sombras en su mente. Entiendo eso, y te agradezco, contestó Javier, intentando mantener la calma. Pero también es mi turno de construir lo que deseo. Si renuncio a esto, no lo haré solo por mí, sino por el propósito que necesito alcanzar. Era un dilema moral profundo. ¿Podría separarse del legado sin que eso significara rechazar su padre? Vender el auto no significa que te deje en el olvido. Lo que estoy intentando hacer es forjar mi identidad, algo que, sin duda, tú también hiciste en tu tiempo. Las palabras resonaban con la verdad de su experiencia. Era un camino que todos debían recorrer, aunque el de él se presentara como un sendero más espinoso. El semblante de su padre se ablandó momentáneamente, como si la decisión le pesara. Javier aprovechó aquella frágil apertura para extenderse más. Si continúa pegándome a un objeto,
nunca podré dar el salto necesario. Este proyecto que tengo, papá, podría ser la chispa que encienda mi carrera. Todas las horas que pasé contigo en el taller, aprendiendo y absorbiendo, las llevo dentro de mí. Tu legado no se va a ir, lo llevo en mi trabajo. La implicación de sus palabras resonó en el estudio, y con cada frase, Javier sentía que una parte de su ansiedad se evaporaba. Lo había dicho con fuerza, pero ahora debía consolar la tormenta emocional en su padre, era fundamental para hacerle entender el significado de su decisión. Poner en perspectiva que no se trataba de una deslealtad, sino de un giro hacia su propia verdad. Sin embargo, el tiempo no se detuvo y la conversación torció nuevamente hacia lo sombrío. ¿Y si fracasas? ¿Tendrías la misma seguridad de que has hecho lo correcto? Lo que te dejo en este auto es un esfuerzo, una tradición, no solo una simple pieza de metal, replicó con un atisbo de desesperación. Javier sintió como si un muro se alzara entre ellos. La idea de fracasar era el espectro que siempre había acosado sus sueños, y ahora lo visualizaba con fuerza en la mirada de su padre. No tengo garantías, pero si no lo intento, el fracaso será quedarme atrapado en el mismo sitio, sin explorar lo que podría ser, dijo, sintiendo cómo la determinación se desenfrenaba en su pecho. El dilema entre lo conocido y lo desconocido se hacía tangible. En ese instante, Javier supo que su camino no solo dependía de su respuesta, sino de la habilidad de su padre para ampliar sus propios horizontes. Tenía que sostenerse firme en su convicción, aún frente a la posibilidad de decepcionar a quien había sido su principal referente. Mientras el sol se ocultaba y las sombras se alargaban, Javier entendió que la batalla principal no estaba solo en la venta del auto, era sobre hallar la aceptación del cambio en una vida que, hasta ahora, había estado marcada por las decisiones de otro. El futuro en el que deseaba entrar no era solo un sueño, sino la manifestación de su propio ser. Al final de la conversación, el ambiente seguía tenso, pero había en él una revelación. Tal vez, al enfrentar estas dificultades, no solo se definiría su destino, sino que también podría allanar el camino para una nueva forma de relación con su padre. Pero, ¿sería suficiente? ¿Se atrevería su padre a dar un paso hacia ese nuevo horizonte también? El eco de sus palabras reverberaba en su mente, y con ese pensamiento firme, Javier supo que el verdadero desafío no se limitaba a lo material. Este era el momento de entenderse a sí mismo y a los que amaba, y en ese instante, decidió que no se detendría, su arte, su voz, su futuro, debía florecer. Eso lo llevó a preguntarse, si el miedo a la pérdida era el precio que debía pagar por su libertad, ¿realmente estaba preparado para asumirlo? En este nuevo capítulo de su vida, la respuesta a esa pregunta, aunque incierta, se convertiría en la clave de su transformación personal. La mañana después de la intensa conversación con su padre, Javier se levantó sintiéndose diferente. La incertidumbre aún latía en su pecho, pero había un nuevo brillo en sus ojos. Había tomado una decisión que lo liberaba de las cadenas invisibles que lo mantenían atado al pasado. No se trataba solamente de vender el auto, era un acto de valentía y autodescubrimiento. Comprendía que su camino como arquitecto requería de su entrega total, un sacrificio que finalmente había decidido afrontar. Pasó el día revisando sus bocetos con una euforia renovada. Las líneas y formas que habían sido un mero caos ahora resonaban con significado. Javier había decidido que su proyecto no solo respetaría su historia familiar, sino que la integraría en cada ladrillo del nuevo diseño. Consiguió convertir la angustia que había sentido en motivación, el automóvil no sería solo un adiós, sino un símbolo que confluiría en su obra. Cada trazo que dibujaba hacía eco de los recuerdos que compartió con su padre, un tributo que mantenía viva la herencia de su infancia. Con cada día que pasaba, su confianza en sí mismo crecía. Construyó un modelo a escala del proyecto, donde el auto ocupaba un lugar central, rodeado de espacios que invitarían a la comunidad a reunirse y a celebrar su historia. Incorporó elementos que reflejaban no solo su deseo de modernidad, sino también su profundo respeto por lo que había aprendido de su padre. Javier decidió invitar a don Manuel a una visita a su taller. Quería mostrarle el progreso y, lo más importante, quería que su padre viera cómo su legado se entrelazaba con sus aspiraciones. Con un nudo en el estómago, revisó su presentación varias veces.
La responsabilidad de explicar su visión se cernía sobre él, pero estaba preparado para el desafío. El día de la reunión, el ambiente era diferente. Javier sintió que el espacio en su taller se había transformado. El aroma del café recién hecho, mezclado con el sonido de las herramientas, le otorgaba una sensación de hogar. Cuando don Manuel llegó, lo recibió con una mezcla de nerviosismo y emoción. Sabía que este debía ser un momento decisivo. Papá, gracias por venir. Quiero mostrarte algo especial, dijo Javier, dejando que la emoción se filtrara en su voz. Sus manos temblaban mientras desenrollaba los planos. Cada línea que había trazado estaba impregnada de su historia, de su amor por la arquitectura y su deseo de avanzar. Al ver el modelo, la expresión de don Manuel fue una mezcla de sorpresa y contemplación. Esto es. Comenzó, pero quedó sin palabras. Javier se sintió impulsado a hablar, a defender su idea. Quiero que este proyecto no solo sea mío, sino también de todos nosotros. El auto está aquí para recordar lo que hemos superado. Este espacio puede ser un refugio para el barrio, un lugar donde las historias se entrelacen, explicó, sintiendo cómo las palabras fluían con la claridad que antes no había conseguido. Aquella mirada de su padre, que antes reflejaba confusión, comenzó a mostrar comprensión. Javier pudo ver la simbiosis que había intentado crear entre sus sueños y su legado. No se trata de dejar atrás el pasado, papá. Se trata de transformarlo en algo que pueda inspirar a otros, agregó, su voz llena de sinceridad. Don Manuel miró el modelo de arriba a abajo. Javier vio cómo cada detalle cobraba vida en la mente de su padre, y un silencio pesado se apoderó del taller. En ese instante, brotó una magia entre ellos. Finalmente, don Manuel habló. Tienes razón en que construir requiere sacrificios, Javier. Pero también requiere abrirse a nuevas posibilidades. Con eso, su mirada se volvió más suave, permitiendo que un atisbo de orgullo iluminara su rostro. Javier sintió como si una ola de alivio arrastrara sus miedos. El reconocimiento de su padre era el puente que había estado buscando. No estaba solo en su viaje, su padre comenzaba a vislumbrar su futuro entrelazado con el pasado. Esa tarde, padre e hijo comenzaron a hablar sobre el proyecto. Javier explicó cada rincón, cada intención, y poco a poco, la conversación se transformó en un diálogo enriquecedor. Don Manuel compartió historias de su propia juventud, de sueños que había tenido, y juntos comenzaron a imaginar cómo podrían hacer realidad ese sueño. Javier se sintió más fuerte que nunca, había encontrado no solo su camino, sino también la aceptación de su padre. A medida que surgían nuevas ideas y propuestas, la atmósfera en el taller se llenó de creatividad. La colaboración entre ambos se convirtió en un símbolo de reconciliación, y la visión de Javier difuminó las líneas entre el pasado y el futuro. Ya no era un niño temoroso buscando la aprobación de su padre, ahora era un joven arquitecto dispuesto a forjar su propio camino, y a la vez, a abrazar un legado que seguiría vivo en su trabajo. La transformación de Javier se manifestaba en cada trazo de su diseño. Entendía que, a veces, los sacrificios necesarios no solo se referían a renunciar a objetos físicos, sino también a abrirse a nuevas maneras de pensar. Había logrado una resolución satisfactoria a sus conflictos internos, creando espacios no solo arquitectónicos, sino también emocionales, donde él y su padre podían coexistir. El futuro veía brillante a través de los ojos de Javier. Ya no tenía miedo de tomar riesgos por su sueño, y cuando el proyecto finalmente se materializara, llevaría consigo el espíritu de su padre, honrando así tanto su pasado como el futuro que ambos estaban comenzando a construir. Así, la historia de Javier se convirtió en un relato de valentía y amor, no solo por sus sueños arquitectónicos, sino también por la fuerza que se encuentra al permitir que los vínculos familiares se transformen y evolucionen con el tiempo. La vida era una obra en construcción, y Javier estaba finalmente dispuesto a ser el arquitecto de su propio destino, sin dejar atrás el legado que lo impulsaba. Ahora más que nunca, entendía que el verdadero éxito no radica solo en alcanzar metas personales, sino en las relaciones que alimentamos a lo largo del camino. No esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo a través de un me gusta ahora para alimentar el algoritmo.
Y, verdaderamente, necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. No dejen pasar la oportunidad de ser parte de esta comunidad inspiradora.